Ambos teníamos 17 años de edad. Hubo una recepción en su casa justo después del funeral. Entré en su habitación y robé todo el dinero que había. Me llevé otros objetos de valor que sus padres no se darían cuenta de que habían desaparecido. Nadie sabe lo que hice. En mi pubertad solía tocarme mucho. Ya saben a lo que me refiero. Terminaba siempre dentro de un calcetín y luego lo lavaba y lo dejaba secando. Pero no podía dejarlo colgando afuera o usar la secadora, ya que mi familia podría sospechar. Así que lo puse dentro de mi calefactor de gas. Bueno, mi calcetín se prendió fuego dentro del calefactor, que luego explotó e incendió toda la casa. Solo mi hermano estaba en casa en ese momento. Él logró sobrevivir, pero la casa no. Por 5 años tuvimos que vivir de tráiler en tráiler, mientras esperábamos la confirmación del seguro de que no haya sido un incendio premeditado para que nos puedan dar dinero. Eventualmente nos lo dieron y pudimos comenzar a reconstruir nuestra casa, pero se demora mucho. Todavía se encuentra en reconstrucción. Estaba en serios apuros económicos, así que vendí mi casa para mantener a flote mi negocio. No le dije a los dueños que la casa tenía un búnker de 800 pies cuadrados en la propiedad. He seguido viviendo en este búnker desde que vendí la propiedad, hace 2 años y medio. La entrada está bien escondida, pero sigo entrando y saliendo muy temprano o muy tarde. Soy un hombre soltero y reservado. Ahora podría mudarme a otro lugar, pero me encanta este paraíso escondido. Mucha gente dice que esto suena como la película de Parásitos, pero esta publicación es de 2012 y la película del 2019. Una vez, ayudé a la familia de una amiga cuidando de su gato durante una semana. Fui todos los días a husmear a su casa. Encontré el diario de mi amiga y lo leí entero. Finalmente usé esta información para gustarle, y actualmente es mi esposa. Nadie sabe lo que hice. Siempre que alguien me presta una llave, normalmente de su casa para pasear a su mascota, lo primero que hago es ir a Walmart y hacer una copia de esa llave para uso personal después de que me la pidan. Nunca entro en las casas ni robo nada, salvo comida o quizás alcohol, pero me encanta la sensación de poder entrar sin esfuerzo en un lugar al que sé que no pertenezco, sin que nadie se entere. Tengo llave de las casas de varias personas y hasta de un par de edificios y garage de mi antiguo trabajo. Si llegaste a este punto del video, es probable que nuestro contenido te esté gustando. Una suscripción o un simple comentario nos ayudará a que el algoritmo nos comparta a más personas. Le di a mi amiga una dosis letal de heroína y todavía me persigue la culpa. Ya estuve en prisión, fui a terapia y pedí perdón a su familia. Trabajé en mí mismo, fui a rehabilitación y ahora llevo 6 años sobrio. Advierto a los jóvenes sobre los peligros de las drogas, pero todavía recuerdo aquella noche con claridad. Se acerca su cumpleaños y es entonces cuando la culpa se intensifica. He pensado hasta en... Le quité la vida a alguien. Sé que yo no causé su adicción. Es posible que si hubiera sufrido una sobredosis hubiera sido sin mi ayuda. Pero eso no importa ya, porque en esta realidad fui yo quien lo hizo y nunca dejaré de sentirme culpable por ello. Mis padres se separaron muy pronto y yo crecí con mi madre. Mi padre no estuvo muy presente durante mi infancia. Mi madre ha tenido un problema con la bebida desde que tengo memoria. Tuvo una infancia difícil y solo podía descargar su frustración cuando estaba borracha. Las cosas siempre sucedían de la misma manera. Aproximadamente una vez al mes llegaba tarde a casa y me despertaba en medio de la noche. A partir de ahí, todo se convertía en un desastre. Empezaba a gritarme,
a escupirme y a pegarme. Me untaba sus mocos en la cara o en las sábanas y me obligaba a dormir allí. En un momento me grita en la cara que me odia, que mi padre y mi abuela me odian, que todo es culpa mía, y al momento siguiente empieza a llorar y me dice que me quiere. Una montaña rusa emocional. Esto siempre dura toda la noche. Cuando era muy pequeño, quizás unos 5 años, una noche tuve que estar de pie frente a la pared toda la noche mientras ella me gritaba. Estaba muy cansado, ya que era solo un niño pequeño, pero cada vez que intentaba sentarme, ella me golpeaba. A veces tenía que hacer sentadillas mientras me tiraba de las orejas, lo que me hacía parecer realmente estúpido. Aparte de que era humillante, me obligaba a hacerlo hasta que me derrumbaba de dolor, y luego me gritaba que continuara. Una cosa extraña que hacía era fingir con frecuencia que se ahogaba en medio de una bronca. Luego se quedaba inmóvil durante unos 10 minutos seguidos, y eso era tortuoso. Con 5 años, yo estaba completamente aterrorizado y no sabía qué hacer. Intentaba despertarla, pero ella no respondía en absoluto, hasta que de repente se reincorporaba y volvía a gritarme, a pegarme, por no ayudarla. Por suerte, dejó de hacerlo cuando vio que me había acostumbrado demasiado. A medida que fui creciendo, ella se volvió cada vez más violenta. Pero las únicas veces que realmente temí por mi vida fue cuando cogió el cuchillo de cocina mientras peleaba con su ahora ex prometido. Por suerte, nadie resultó apuñalado. Podría seguir y seguir, pero ya se hacen una idea. Nunca busqué ayuda porque estaba muy acostumbrado a esto. Y por supuesto, mi madre me decía que no se lo contara absolutamente a nadie. Cada vez que le sacaba el tema a la mañana siguiente, ella decía que no se acordaba, que yo exageraba las cosas o que va. A veces se disculpaba diciendo, no volveré a hacerlo, cariño. Al cabo de un tiempo dejé de escucharla. Entonces sucedió. Una mañana, ella llegó a casa borracha mientras yo me preparaba para ir al colegio. En aquella época, yo no solía reaccionar mucho ante ella, y eso no parecía gustarle. Como mencioné en el título, yo tenía solo 15 años en ese momento, y era más fuerte físicamente que ella. Además, estaba acostumbrado a los gritos. También estaba básicamente muerto por dentro. Me quedé completamente indiferente cuando ella comenzó su diatriba. Luego dijo algo sobre mi exnovia. No era realmente tan grave, pero era un punto débil para mí, ya que ella había roto conmigo recientemente. Era mi primera relación, y yo era el que la había arruinado. Fue la gota que colmó el vaso. Todos esos malditos años de abuso y negligencia constantes se descargaron en un instante. Era como ver una película desde una perspectiva en tercera persona. No tenía ningún control. Grité mientras la agarraba por el cuello y la apretaba con todas mis fuerzas. De alguna manera, la estrangulé por toda mi habitación hasta la cama. Mi madre, grande y aterradora, a la que siempre había temido, no fue capaz de defenderse de mi ira, ni un poco. Ahora, pensando en ello, incluso parecía un poco asustada. Así que ella estaba tumbada de espaldas en mi cama y yo estaba de pie sobre ella, apretándole el cuello. No tengo ni idea de cuánto tiempo duró eso, tal vez unos segundos, tal vez medio minuto. En algún momento, mi cerebro se activó y me pregunté, ¿de verdad quieres hacer eso? Me recompuse y la solté. Terrible error. Al instante agarró una silla y empezó a golpearme con todas sus fuerzas. Sí, técnicamente intenté matarla, pero ahora solo quería salir vivo de allí. Bloqueé el golpe y me destrozó el brazo. Luego me mordió en ese mismo brazo. Maldición, qué dolor. La mordedura se hinchó hasta alcanzar el tamaño de una pelota de ping pong. De todos modos, logré salir de ese departamento, pero ahora corrí el riesgo de morir congelado, ya que era invierno y estaba herido, sin nada más que mi pijama. Me encontré con un vecino y le pedí que llamara a la policía. Les conté lo que había pasado, omitiendo la parte del estrangulamiento. Y después de ver mis heridas, informaron a mi madre de que me habían puesto bajo tutela. Mi mamá hace un patético intento de fingir, pero a mitad de camino se enfada
y muerde a un oficial. La reducen y la arrestan en el acto. Sinceramente, en retrospectiva, fue muy gracioso. Ella se hizo la víctima y me llamó traidor por llamar a la policía. Pero luego la liberaron. Sin embargo, tuvo que pagar una multa enorme por agredir a un oficial. Me mudé a un centro de acogida del gobierno. La verdad es que estuvo bien. A los 15 años tenía mi propio departamento sin pagar renta. 400 euros al mes para gastar en lo que quisiera, y trabajadores sociales que eran personas bastante decentes. Felicidades al Servicio de Protección Infantil alemán. Sin embargo, mi depresión empeoró mucho. Empecé a beber mucho y más tarde ese año intenté ahogarme. Ese fue mi punto más bajo. Desde entonces he tenido malas rachas. Noches en las que quería morir. Noches en las que quería visitar a mi madre y vengarme. Y noches en las que no quería nada en absoluto. Pero en general, mi vida ha ido mejorando poco a poco. Lentamente, pero de forma constante. Cuanto más mayor me hacía, más consciente era de mi comportamiento. Así que dejé de sufrir acoso. También aprendí a defenderme, lo cual me ayudó mucho. Sin embargo, al final terminé dejando la escuela. Simplemente me levanté en medio de la clase y dije, me harté. Después de eso probé un montón de trabajos diferentes, pero ninguno me funcionó. Pero encontré mi verdadera pasión. Me encanta hacer música. Ojalá pudiera contarles un final feliz para esta historia, pero, por desgracia, a mi madre le diagnosticaron esquizofrenia hace 2 años. Ella sabe que todavía no le he perdonado y que sigo sufriendo cada día por lo que pasó, pero no puedo cambiar eso. Le dije que necesitaba tiempo. Solo han pasado 6 años desde el día que la policía me llevó.